Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Nicolás León. El día de hoy voy a ser moderador de esta actividad y queremos darle la bienvenida a este espacio que es organizado por Mutual de Seguridad a través de la Gerencia de Gestión del Conocimiento y el Departamento de Investigación Aplicada. El día de hoy tenemos la oportunidad de presentar los resultados de una guía denominada Guía para la Gestión del Envejecimiento de la Fuerza Laboral desde la perspectiva de la ergonomía, seguridad y salud ocupacional. Este trabajo fue elaborado en conjunto con el Centro de Estudios del Trabajo y Factores Humanos de la Universidad de Valparaíso. Contarles también que esta guía es el resultado de un proyecto de investigación donde se realizaron 4 revisiones sistemáticas de literatura científica que abordaron el tema del envejecimiento de la población laboralmente activa y la salud y seguridad en el trabajo. Ese proyecto fue financiado por Mutual de Seguridad y fue adjudicado en el marco del concurso de estudios que organiza la Superintendencia de Seguridad Social de proyectos de investigación e innovación en prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Bueno, sin más preámbulos, quisiéramos darle la bienvenida y la palabra a la doctora María Elisa León. Ella es gerente de la Gerencia de Gestión del Conocimiento Mutual, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. María Elisa. Probablemente Guillermo la tiene silenciada. Un segundo. Guillermo, tienes que admitir a Elisa. Ahora sí. Excelente. Buenos días a todos y todas. Para nosotros es un agrado tenerlos y contar con ustedes en la presentación de esta guía. Nosotros como Mutual de Seguridad a través del Departamento de Investigación Aplicada tenemos como una de nuestras líneas de investigación el tema del envejecimiento, y en eso ya nos han acompañado en más de un proyecto el equipo liderado por Ignacio Castellucci, que hoy día nos acompaña él y nos acompaña Carlos Viviani, con quienes hemos desarrollado, como les digo, esta línea de investigación. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Como ustedes saben, Chile es uno de los países más envejecidos de América Latina y está viviendo un fenómeno en realidad que también se da en otras latitudes, y por lo tanto la fuerza laboral también va envejeciendo y tenemos que hacernos cargo de esta situación. Hay muchos prejuicios respecto a eso y por lo tanto que si se accidentan más, que si se enferman más, que si se enferman o accidentan menos, etcétera. Y por eso que para nosotros era importante hacer estas revisiones de lo que hay publicado para ponerle más que sean juicios nuestros, en realidad ponerle ciencia y ver cómo se ha comportado este grupo de trabajadores y trabajadoras con datos, como les digo, objetivos. Para nosotros, insisto, es sumamente importante esta línea de trabajo, contar con la participación de destacados profesionales de la Universidad de Valparaíso en esta línea para generar las mejores condiciones de trabajo para que los trabajadores y trabajadoras de edades mayor puedan desarrollar su labor de manera segura y saludable. Así que muchas gracias de nuevo por participar. Muchas gracias también a Elena Contreras, que nos ha acompaña hoy día desde la Superintendencia de Seguridad Social, pero también nos ha acompañado en muchas actividades que hemos desarrollado como Centro de Cultura de Seguridad a lo largo de los años. Así que muchas gracias a los profesores Castellucci y Viviane. Muchas gracias, Elena, por acompañarnos. Y muchas gracias a todos ustedes por estar en este lanzamiento de esta guía que para nosotros es sumamente importante. Muchas gracias, María Elisa. A continuación, como señaló María Elisa, está con nosotros Elena Contreras. Ella es jefa de la Unidad de Prevención y Vigilancia de la Superintendencia de Seguridad Social y nos va a compartir algunas impresiones y comentarios sobre este trabajo. Queremos darle la bienvenida y la palabra a Elena Contreras. Hola, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer por la invitación a la presentación de esta importante guía. Agradezco en nombre, obviamente, de la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pamela Gana,
Y bueno, para nosotros asistir a este tipo de actividad es muy relevante. En primera instancia, porque lo mencionaron al inicio, esta es una iniciativa que está en el contexto de los proyectos de investigación. ¿Va bien? ¿Se escucha? Perdón. Miren, se escucha. Sí, se escucha. Sí, es que hay como un eco, parece. Ya. Les estaba comentando la importancia y lo relevante que es para nosotros en primer contexto y en primer lugar, porque está dentro de los proyectos de investigación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y fue financiado obviamente por la Mutual de Seguridad. Y en segundo lugar, primero porque está en línea con los objetivos y los principios de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta política habla de la inclusión, en las acciones que se realicen en el contexto de la política y también en lo que se refiere a todo lo que es normativa y las acciones en materia de prevención que se puedan relacionar en este contexto y que se puedan realizar y que vayan en beneficio de todos los trabajadores, incluyendo obviamente a los trabajadores mayores. Además, por otra parte, en el Compendio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene publicada la Superintendencia de Seguridad Social, específicamente en su libro 4, nosotros hemos dispuesto y hemos instruido las acciones en materia de prevención de riesgo que deben realizar los organismos administradores, específicamente la asistencia técnica que tienen que entregar a sus empresas adheridas y afiliadas. Y una de las variables que hemos incorporado es el tema de entregar asistencia técnica a las empresas que cuenten con trabajadores adultos mayores. Así que por lo tanto, por todo eso es importante para nosotros el lanzamiento de esta guía y poder asistir a estas actividades y además que se desarrollen guías en pos del beneficio de la seguridad y salud de los trabajadores. Bueno, y finalmente algunos comentarios de la guía. Yo lo comentaba antes de comenzar la actividad. Me gustó bastante, me pareció bastante interesante. Bueno, en primera instancia porque derriba como varios mitos y percepciones respecto de qué es lo que se entiende primero por un trabajador mayor. Y bueno, la primera definición que hacen en esta guía es eso, se define qué es un trabajador mayor. Y bueno, y me di cuenta que yo estoy en ese grupo y muchos de nosotros vamos para allá, así que por lo tanto da mayor curiosidad y tenemos que trabajar más en el tema porque todos vamos camino para allá. También derribar mitos respecto de lo que pueden o no pueden hacer los trabajadores mayores. Yo ahora en pandemia me reía un poco haciendo el análisis ayer, porque claro, en pandemia quise andar en bicicleta. Después de 35 años quise subirme a una bicicleta. Lo logré con algunas dificultades, pero me di cuenta que hay cosas que no puedo hacer, como esas, por ejemplo, o no con la misma habilidad que lo hacía a los 10 años. Yo dejé de andar en bicicleta a los 10 años. Pero sí hay otras capacidades que tengo y que quiero desarrollar y que yo creo que puedo ser un aporte. Y esta guía así lo va planteando alrededor de todos los capítulos que entrega. También habla, por ejemplo, del presentismo, que es menor en los adultos, en los trabajadores mayores, que en los jóvenes. Si bien respecto del tema de accidentabilidad, como lo decía María Elisa, quizás hay mayor tasa de accidentabilidad fatal en adultos mayores, respecto de los otros accidentes están igualados con los otros trabajadores. Por lo tanto, esta guía entrega visualiza de alguna manera a través de todo el recorrido estos mitos y realidades que yo creo que dan la posibilidad de poder ver de qué forma puedo implementar en el lugar de trabajo acciones para que estos trabajadores se puedan incorporar al mundo del trabajo. Y pensando además que somos un país que está en ese proceso de envejecimiento y que seguimos trabajando y mucha gente se encuentra activa cognitivamente y quiere ser un aporte. Así que, por lo tanto, para mí es un agrado participar, creo que es un aporte esta guía. Sí lo comentaba al inicio que quizás se podría hacer quizás una bajada en un contexto más amigable. Yo vi que en cada capítulo habían algunas conclusiones que pueden ser como recomendaciones y eso se podría hacer como un tipo cartilla que pudiera servir de insumo para las entidades empleadoras. Por lo tanto, nada más que agradecer.
Les deseo éxito en la jornada, que sea muy provechosa, y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Elena, por tus palabras y comentarios, valiosos comentarios. Bueno, vamos a continuar con la actividad. Está con nosotros entonces los dos investigadores que han estado a cargo del trabajo de la guía y también de la investigación previamente que les señalaba, Ignacio Castellucci y Carlos Viviani. Ambos son doctores en ergonomía, investigadores del Centro de Estudios del Trabajo y Factores Humanos de la Universidad de Valparaíso, donde además ellos son docentes. Antes de darle la palabra, les vamos a pedir a todos y todas anotar sus preguntas en el chat, ya para al final de la exposición tener un espacio para responder estas dudas. Lo vamos a hacer bajo esta modalidad, es decir, que escriban sus preguntas en el chat. Y les vamos a comentar también de antemano que la guía va a ser enviada a sus correos y también va a estar disponible en la página del Centro de Cultura y Seguridad de Mutual, que pueden buscar en Google. Y eso. Queremos darle entonces la bienvenida y la palabra a Ignacio Castellucci y Carlos Viviani. Por favor. Hola, buenos días. Gracias, Nicolás, por la presentación. Y antes de comenzar y saludar a todas las personas que están presentes, como Universidad de Valparaíso y principalmente a nombre del Centro de Estudio del Trabajo y Factores Humanos de la Universidad, queremos una vez más agradecer el apoyo de Mutual en el desarrollo de este proyecto, que hoy día está, por una parte, está finalizando con esta guía. Principalmente a María Elisa y Marta, que trabaja con nosotros dentro de los proyectos, que es parte del equipo de trabajo. Queremos agradecer porque, estos han sido varios los proyectos que hemos ido desarrollando, y esta guía es uno más de estos proyectos que esperemos que mejoren las condiciones de trabajo y de seguridad y salud ocupacional en los trabajadores de Chile, y en este caso principalmente a las trabajadoras y trabajadores de edad o trabajadores mayores. Elena también agradecer, hizo un buen resumen de la guía, por lo tanto podría dar por finalizada la presentación, pero vamos a hacer algunas cosas específicas y dentro de la presentación, a aquellas cosas importantes, vamos a ver una breve introducción, vamos a abordar algunas cosas que es la misma estructura que tiene la guía, que como dijo Nicolás, se les va a entregar a cada uno y va a estar siempre disponible. Capacidades físicas y mentales, algunos aspectos de productividad, seguridad de los trabajadores y buenas prácticas para mantener o incorporar al trabajador mayor. Eso es importante, y ahí hay dos cosas que son relevantes, que es el trabajo sostenible y las buenas prácticas en las empresas. Bueno, acá está el formato de la guía que hoy día sale y va a ser pública. Esto también agradecer a Mutual en el aspecto que nosotros desarrollamos la parte técnica, pero ahí hay también un trabajo de diseño por atrás de esto. Y también quiero destacar una actividad que tiene, un proyecto que tiene la Universidad de Valparaíso, que es Gerópolis, que tiene que ver con envejecimiento de la fuerza laboral, que ya lleva varios años y que nos ha dado a nosotros como centro algunas ayudas específicas para poder desarrollarnos en esta área, más el apoyo de Mutual. Bueno, está este producto. Y también reconocer que en la última convocatoria tenemos un trabajo también en envejecimiento de la fuerza laboral, pero ya mucho más aplicado, y aplicado principalmente al área de conducción, de transporte de camiones y de buses. Por lo tanto, es súper importante que no solo va a quedar reflejado en una guía, sino que también hay un estudio que va a ser ya más de campo en relación al envejecimiento de la fuerza laboral en un área muy específica como es la conducción, tanto de transporte de personas como de carga. ¿Ya? Eso también es importante mencionar y agradecer. Bueno, el objetivo que tiene la guía es ayudar a la gestión del envejecimiento de la fuerza laboral, pero desde la perspectiva que nosotros abordamos y conocemos, que es la ergonomía, la seguridad y la salud ocupacional. Y dentro de eso es importante, que ustedes van a ver, es la estructura que tiene esta guía, que son 5 capítulos, y como señaló Elena, al final de cada capítulo, para no ser tan repetitivo, se hacen unas pequeñas recomendaciones que son abordadas de mayor manera en el capítulo número 5,
y esperemos que uno de los grandes desafíos, tal cual como se planteó Elena, es que esto gradualmente baje de estas columnas de cristal que son muchas veces las universidades o los centros de investigación, como también lo ha hecho Mutual en estos últimos, me atrevería a decir que esta última década, aportando mucho al trabajo de investigación. Es importante que esto ojalá permee hacia las personas o los actores relevantes que son los que están en la línea o comúnmente nosotros decimos en la trinchera, y que ojalá que pueda ser a través de una cartilla o de información, pero hay que ser honesto, nosotros hemos rebajado la información de 130 está el informe para aquellos que les guste leer más, hasta una guía que tiene una menor cantidad de páginas, y ojalá bajar a estas estructuras que sean más pequeñas para que las personas puedan leerlo de una manera más fácil. Eso es importante destacar. Dentro de esto, si bien presentamos hoy día con Carlos, nos toca presentar a nosotros, no podemos dejar de reconocer el gran trabajo que han desarrollado y que este proyecto también no solo termina con una guía, sino que durante estos últimos 2 años se invitaron también a investigadores de afuera. Bueno, acá está Marta, parte del equipo de trabajo, Gonzalo Bravo, que de la Facultad de Ciencias de la Universidad de las Américas, haciendo su doctorado en Salud Pública en la Universidad de Chile actualmente, y es magíster de Salud Pública en la Universidad Católica de Santiago. Bueno, tenemos también el apoyo y que ha estado con nosotros, ya ha venido y va a venir, esperemos que cuando acabe el COVID, Martin Lavelier de Canadá, que ha trabajado de forma importante en el Age Lab del MIT, también ahora se fue a trabajar a Canadá, a su país de origen, y trabaja principalmente en el tema de conducción y envejecimiento. O sea, y va a trabajar con nosotros en el nuevo proyecto. Después está el profesor Pedro Areces, que hoy día es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Minho en Portugal, también investigador invitado en la Universidad de Harvard y en el MIT en Estados Unidos. También ha estado con nosotros, y gracias a este proyecto también estuvo haciendo presentaciones tanto en Mutual en Santiago como en la Universidad del Paraíso hace 2 años aproximadamente. Bueno, Carlos Viviani, que es quien les va a hablar posterior a mi presentación, que es una continuación, y bueno, y que les habla Ignacio Castellucci. Ese es el equipo de trabajo. También destacar que nos ayudó y trabajó con nosotros una persona que es de Irán, de la Universidad de Tavis, que es Iman Dianat, que es un investigador que trabajó harto tiempo en Inglaterra, perdón, en la Universidad de Nottingham, hizo su doctorado y trabajó con nosotros también en algunas partes específicas de este proyecto. Por un tema de comunicación no es tan fácil llegar a Irán, ya como dato. Dentro ya entrando en la introducción, y María Elisa lo nombró brevemente, pero la expectativa de vida en Chile va en aumento, y se espera que para el año 2050 el número de personas mayores se espera que llegue a ser el doble de lo que son actualmente, y eso es importante. Y por lo tanto también se espera que haya una mayor participación laboral de este grupo de personas. Ahora bien, es también importante algunos datos, y estamos en tercer lugar de la edad de jubilación efectiva más alta. En el caso, a pesar de que nosotros decimos que los hombres 65 y las mujeres 60, eso no es la realidad, ya eso es importante destacar, y la tasa de ocupación efectivamente de las personas mayores va a ir en aumento, y eso es importante destacarlo. Y también, además de los cambios demográficos, hay un tema que un poco no es complejo, pero no es nuestra especialidad, pero sí hay que nombrarlo, que es el tema de la baja de pensiones, ¿ya? Y la baja de pensiones, todo el mundo sabe, hoy día hay grandes discusiones con estos famosos temas de los retiros, pero también hay una cosa importante con respecto a la baja de pensiones, y que mucha gente tiene la obligación de seguir trabajando porque la pensión no les alcanza, ¿ya? Y hay otro importante, que hay un deseo de continuar trabajando. Un 63% de las personas que trabajan indicaron que lo hacen por necesidad económica, y pese a ello, cerca de un 75% de aquellos que trabajan, de estos que tenían necesidad, señala que le agrada mucho lo que hace en su trabajo actual, y un 66% manifiesta que continuaría trabajando incluso si no tuviera necesidad económica de hacerlo. En otros países donde esta necesidad económica no es algo imperante o de decisión en seguir trabajando, por ejemplo, quienes hacen más voluntariado son efectivamente las personas mayores. ¿Por qué? Porque se siguen manteniendo activos.
vuelvo a repetir, pero por no una necesidad económica, sino que por un interés en seguir colaborando y seguir sintiéndose activos en la vida social, etc. ¿Ya? Eso es importante destacarlo. En nuestro caso también tenemos esta situación de las pensiones que no es menor. Muchas personas dicen que efectivamente cuando vamos envejeciendo vamos perdiendo ciertas capacidades de audición, la parte mental, la visión y algunas capacidades físicas disminuyen. Ahora, la pregunta es, ¿esto afecta realmente los accidentes o la productividad en el trabajo? Porque eso es importante definirlo. Y como dice un autor, algunos pueden nacer hombres o mujer, algunos pueden nacer de raza negra o blanca, pero todos envejecemos. Por lo tanto, esta es una cosa que no es menor, todos vamos a envejecer. Eso es una cosa que todos tenemos que tener claro, ¿ya? Como un dato. Acá si vemos datos específicos dentro del envejecimiento, quiero mostrarles, acá está Chile, que efectivamente, tal como dijo María Elisa, es uno de los países que más va envejeciendo, está como en un color morado y permite ver que Chile está envejeciendo y va a envejecer para el 2050, es uno de los países más envejecidos, y si vemos acá las famosas pirámides, si comparamos en la parte demográfica en el 75 comparado al 2050, es una situación para preocuparnos desde ahora en respecto, que ya deberíamos haberlo hecho antes, pero quizás estamos llegando, ojalá que no tarde, al tema del envejecimiento de la fuerza laboral. Si uno ve en esta situación, acá está Chile, y por ejemplo, el porcentaje de personas que tienen mayor de 60 años, depende de la estimación que usen, pero este es de las Naciones Unidas, en 2017 era 16% y vamos a llegar a un 30.6% en el 2050. ¿Ya? Eso es como solo para ver datos en la situación demográfica. Ahí está el dato específico chileno. Y efectivamente nosotros somos de los países que nos vamos a ver más afectados en el envejecimiento, por lo menos a nivel latinoamericano. Ahora, hay una cosa importante, y lo más importante, bueno, ¿cómo definimos qué se entiende por trabajador mayor? Y eso es una definición que va a depender a quién le pregunten, ¿ya? Y dónde se pregunte, eso es importante. Nosotros para este trabajo, tal cual como hizo Nicolás, hicimos una revisión, pero se leyeron más o menos aproximadamente, para que hagan una idea, alrededor de 500 artículos relacionados al envejecimiento. Y dentro de eso es variado decir, bueno, ¿cuál es la edad de corte? Eso es un tema que no es menor. ¿Cuál es la edad de corte? Bueno, las Naciones Unidas sin corte etario aceptan, por ejemplo, los 60 años un punto de corte para referirse a las personas mayores. Los países desarrollados aceptan un corte de 65 años. ¿Por qué? Porque en general la población está más envejecida. Pero, por ejemplo, en África podría ser alguien que tiene más de 50 años, una persona que se considera como mayor, ¿ya? Y las investigaciones que nosotros hemos visto utilizan diferentes tipos de edad de corte, ¿ya? Incluso hay una variable que es considerada, por ejemplo, como trabajador joven, próximos al retiro, que son del 50 a 60 años, y ya es trabajador mayor, o en teoría que debiera estar jubilado, en teoría, sobre 60 años, ¿ya? Esos son algunos de los puntajes. Ahora, que esto es arbitrario, y en esto hay que ser bastante honesta. Como hay capacidades funcionales que bajan alrededor de los 45 años, pero no necesariamente disminuye en relación a los trabajos, se disminuye alrededor de los 50 y los 55 años. Eso es importante destacarlo. Pero nosotros, como grupo de investigación, definimos, porque había que poner una edad de corte, que se consideramos mayor a alrededor de los 45 años. Es decir, el trabajador mayor es aquel que tiene más de 45. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una edad que es mayor, 60, pero por discriminación, según los aspectos legales y judiciales, tú puedes declarar desde los 40 años. Por lo tanto, consideran mayor de alrededor de 60 años, pero por ejemplo, para una denuncia respecto a discriminación, es sobre ya los 40 años que puede ser considerada un trabajador mayor. ¿Ya? Eso es importante destacar. Nosotros colocamos 45 años y vuelvo a repetir, de forma arbitraria. Acá vemos
un envejecimiento de la fuerza laboral. Son datos chilenos, y si podemos observar acá, los menores de 50 años van en decaimiento en el tema de la tasa, y los que son más próximos a la jubilación van en aumento, y significativamente aumenta más el trabajador mayor. Y eso es, menores de 50 se consideró joven, próximo a la jubilación, estos son los datos que se utilizaron, 50 a 60, y sobre 60 años es considerado el trabajador mayor. Eso es importante, pero eso no solo ocurre en Chile, ¿ya? También pasa en Europa, ¿ya? Donde la tasa de empleo para los trabajadores de más edad, de 55 a 64, se sitúa a 55%, en comparación al 66,6% para los de 15 a 64 años, ¿ya? Entonces, el aumento ha sido, y sobre todo, mayor para las mujeres, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Y uno pensaría que esto solo ocurriría siempre dicen, bueno, los países más desarrollados, la población está más envejecida, y por lo tanto va a haber un envejecimiento laboral solo, o sea, de la fuerza laboral solo en aquellos países desarrollados. Pero ojo, que esto no ocurre también, y está ocurriendo, y va a ocurrir también en aquellas naciones que son un poco más pobres, donde efectivamente a una menor tasa, pero un 20% o una de cada 5 personas va a ser mayor a 60 años desde el punto de vista laboral. Y dentro de eso María Elisa lo planteó, que hay cierta discriminación hacia a los trabajadores mayores, y hay estereotipos. De hecho, esto que está acá es una campaña española respecto a que la gente no tiene vencimiento, ¿ya? Y en general este estereotipo que se hace es discriminatorio, y dicen que los trabajadores mayores en general se los ve como algo negativo, la gente tiene una percepción negativa, ¿ya? Y se los plantea como que son cálidos, pero son bajos en competencia. Es decir, uno podría decir, no, es buena onda, pero no produce, ¿ya? O produce bajo, o tiene baja producción, o no tiene las competencias necesarias para desarrollarse en el mundo laboral. Y eso es importante, ir derribando ciertos mitos, ¿ya? Entonces, pero siempre incluso hay una encuesta ahora chilena, que en general las personas más jóvenes tienen cierto grado de discriminación hacia las personas mayores. Pero recordemos, todos vamos hacia allá, ¿ya? Todos vamos hacia el envejecimiento, ¿ya? Ahora, dentro de esto, vamos a separar la parte ya de fuerza o de las limitaciones, y una pregunta que la mayoría de los estudios de investigación que existe se hacen y se evalúan con capacidades máximas. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto es lo máximo que tú puedes levantar con una sentadilla, o lo máximo que puedes levantar en un peso, o tu capacidad máxima de oxígeno? Y la pregunta es, bueno, ¿cuántos trabajos nosotros lo hacemos a la capacidad máxima? Entendiendo también, y es importante, que la mayoría de los trabajos se realizan en niveles submáximos, desde el punto de vista industrial, pero también los trabajos máximos te dan cierta característica, porque uno podría decir que, bueno, la persona tiene mayor motor o mayor capacidad, y por lo tanto a niveles submáximos debiera responder mejor. Pero en eso no solo afecta la capacidad, sino que hay otros factores adicionales que van a afectar la capacidad de trabajo de la persona, y no simplemente cuánto peso yo puedo levantar, cuánto VO2 máximo tengo de capacidad. No solo eso determina desde el punto de vista laboral, eso hay que dejarlo súper claro. Entonces, muchos de los estudios, cuando ven esto, dicen, bueno, experimentalmente esto es lo que ocurre en laboratorio, pero también la validez de eso frente a lo laboral lo vamos a ir viendo durante esta presentación. Y dentro de eso es importante que dentro de la revisión, hay revisiones que ya están publicadas, 2 de las que hicimos, ya van a estar publicadas, se los vamos a mostrar, que son parte de este proyecto. Pero de los 27 estudios que se revisaron, efectivamente 15 había menor capacidad por parte de las personas mayores, 11 no había diferencia, y uno encontró que había mejor resultado por parte de los trabajadores mayores. Pero las capacidades físicas no determinan para nada el desempeño laboral, ya eso es importante, ya que no solo está relacionado, y vuelvo a repetir,
solo el aspecto de las capacidades físicas, sino que también ayuda a la experiencia y la inteligencia cristalizada, ¿ya? Eso es importante, es decir, se podría decir, los trabajadores mayores saben cómo desarrollarse sin hacer tanto esfuerzo, ¿ya? Uno podría tratar de hacer esa analogía, ¿ya? Entonces es importante destacar eso y no simplemente la fuerza o cuánto VO2 máximo yo movilizo, ¿ya? O cuánto oxígeno. Sí hay mayor repercusión en trabajos cuando la demanda física es más alta, como por ejemplo bomberos, trabajadores forestales, obreros de la construcción, operarios de equipaje, entre otros. Pero también es importante destacar que la evolución del trabajo hace que hoy día las capacidades físicas no sea el motor principal para desarrollar un trabajo. Con el aumento de la tecnología y la industria 4.0, etcétera, vamos a tener un trabajo donde la demanda física o la persona como motor y fuerza del trabajo va a ir disminuyendo. Incluso hoy día con 4.0 está el tema de los exoesqueletos y hay el uso de maquinaria que va, entre comillas, a facilitar el trabajo y no necesariamente uno va a realizar una mayor cantidad de esfuerzo físico. Eso también es importante destacar, que es el tema de el trabajo va evolucionando y un día de los grandes problemas que teníamos, que sacó la Organización Mundial de la Salud hace poco, es el sedentarismo. Por el contrario, es que pasamos mucho tiempo haciendo conducta sedentaria y eso de una u otra manera está influenciado en gran parte por nuestra forma de vida y por esta evolución del trabajo. ¿Ya? Eso es importante destacar. Pero no es menor que cuando un trabajador comienza a sentir que su capacidad física se ve disminuida, y comienza a tener una actitud negativa, ¿ya? Y eso, ese deterioro de la capacidad física, si es que no es controlado, ¿ya? Lo que puede ocurrir es que puede empujar, como se dice, a que las personas lleguen a una jubilación anticipada, ¿ya? Eso también es importante destacarlo dentro para hacer este tipo de gestiones. Y dentro de la parte mental, hay dos cosas importantes. Uno es la inteligencia fluida, que tiene que ver principalmente con la memoria a corto plazo, el procesamiento de nueva información, etc. Y también la inteligencia cristalizada, ¿ya? Y que eso representa principalmente o está asociado a componentes que tienen que ver más con la educación, las experiencias que ha tenido, la inteligencia, el conocimiento en general. Entonces, yo lo nombraba anteriormente el tema de la inteligencia cristalizada por parte de los trabajadores mayores, que es mejor, ¿ya? En relación a la fluida. Y tenemos dos ejemplos contrarios dependiendo del tipo de trabajo. En la izquierda tenemos los controladores aéreos, que por ejemplo en Estados Unidos, debido a los cambios de la inteligencia fluida, tienen una edad de jubilación. O sea, a los 56 años la persona tiene que jubilarse, ¿ya? Y la edad máxima que normalmente debieran empezar ya a formarse, es decir, para poder ingresar a este tipo de actividades, no recuerdo, estoy seguro, pero es alrededor de los 30 años. Por lo tanto, ahí efectivamente la inteligencia fluida corre una importancia desde el punto de vista de la edad. Pero por otro lado, en el tema de otros tipos de trabajo, en las gerencias, en aquellos donde necesitan más experiencia, donde la inteligencia cristalizada corre o ocupa mayor relevancia, en ese caso, por ejemplo, los trabajadores mayores, ¿ya? Tienen una ventaja. Por lo tanto, es necesario entender que efectivamente hay que mantenerse activo, ¿ya? Y como se dice, si bien la fuerza física no puede aumentar más allá de un cierto pic, ¿ya? En la mitad de la vida, eso es lo que se extiende, más o menos alrededor de los 35 años empieza, o 40 años empieza a haber ya un decaimiento, se dice que no hay un límite para la fuerza intelectual, ¿ya? Por lo tanto, eso es necesario entender también, y no todos los trabajos son para todas las personas, que eso lo va a tocar un poco más adelante Carlos, ¿ya? Dentro de esto, solo como desde el punto de vista de la ergonomía en general, no es el trabajo en sí lo que enferma a los trabajadores o los mantiene más saludables, sino las características específicas de las tareas laborales a lo largo del tiempo, ¿ya? O sea, yo me tengo que preocupar de las tareas que realizan las personas, porque eso es lo que te permite mantener más saludable, recordar que el trabajo no es neutro, sino que el trabajo transforma a quienes lo realizan, ¿ya? Por lo tanto, es importante que las condiciones de trabajo sean las mejores para evitarnos un desgaste, no solo a corto, sino que también a largo plazo, ¿ya?
acá también hay una cosa que se hablaba mucho en las investigaciones, que no es la edad cronológica lo que necesariamente conduce a la pérdida de la productividad o a la motivación, sino más bien las características específicas del trabajo y el tiempo dedicado a un trabajo determinado, ¿ya? Y también hay una consideración del tema de la edad cronológica y la edad de lo que uno siente, porque también vamos a hablar después del efecto del trabajador que está sano, ¿ya? Y a edad avanzada. Aprender cosas nuevas puede ser una clave importante para un envejecimiento cognitivo exitoso. Y tal como normalmente se conoce en esta sabiduría popular y nuestras propias intuiciones, que órgano que no se usa se atrofia, o lo importante es mantenerse activo cognitivamente. Bueno, acá voy a mostrar uno de los artículos que ya está publicado, que tiene que ver con esta revisión del envejecimiento de la fuerza laboral y el impacto que tiene principalmente si los trabajadores sufren o no mayor cantidad de accidentes. Voy a hacer un súper resumen, en la guía está más desarrollado y si alguien está más interesado, bueno, puede leer el paper, nosotros se lo podemos hacer llegar, pero también en el informe que debiera estar ya en el repositorio de la Superintendencia de Seguridad Social, está todo el detalle para poder leer la información. Y dentro de los resultados, ¿qué fue algo importante? No vamos a entrar en mucho detalle, pero dentro de la metodología poseían una metodología fuerte o buena. Ya 50 de los artículos proviene de América del Norte, ya principalmente con eso América del Norte nos referimos a Estados Unidos y Canadá principalmente. Ya dentro de esa información también el 45% proviene de Europa, Asia y Oceanía, y un 5% proviene de África y América del Sur, es decir, no tenemos mucha información. Un país que tiene más es Brasil, pero todavía es muy poco en general a nivel internacional, y los resultados los dividimos en dos categorías, como se habló al principio, los fatales, accidentes fatales, y aquellos accidentes que eran no fatales. Y dentro de los accidentes fatales hubo 10 artículos que revisaron, en 60% de ellos, es decir, en 6, el trabajador mayor efectivamente tenía mayor riesgo de sufrir un accidente fatal. En comparación, había solo un 40% donde no determinaron estadísticamente significativas entre los trabajadores más jóvenes y mayores, recordando que nosotros tomamos como punto de corte los 45 años. ¿Ya? Y en los accidentes no fatales, acá hay más artículos y acá llama la atención que efectivamente 46% no hay diferencias entre los dos grupos etarios, 33% hay menor riesgo en los trabajadores mayores y un 21% hay mayor riesgo en los trabajadores mayores. Uno podría decir que en este caso los trabajadores mayores accidentan menos, pero en este caso no hay tanta diferencia como para poder hacer esa aseveración, pero sí decir que no hay diferencia en la cantidad de accidentes no fatales que sufren los diferentes grupos etarios. Y dentro de esto, ¿por qué es que uno cree que efectivamente mueren más los trabajadores mayores? Bueno, y una parte de esto puede ser explicado, como también nosotros hace poco publicamos un artículo que tiene que ver con tránsito, y está principalmente explicado por la fragilidad que es mayor en estos trabajadores que son mayores. Es decir, frente a un evento traumático de misma característica, la probabilidad de que sobreviva un trabajador mayor es menor, ¿ya? En comparación a un trabajador menor. Frente a un mismo accidente, el trabajador menor lo más probable es que se salve o se recupere. En cambio, el trabajador mayor lo podría pasar un poco, o se podría morir, o podría estar más tiempo en recuperación. Es como haciendo la analogía, algo que está hoy día, por desgracia, muy presente, es el tema del COVID. Efectivamente, ataca la fatalidad es mayor para las personas mayores. Ya es un poco haciendo esa misma analogía. Entonces, la fragilidad es un tema súper importante. En relación a los no fatales, hay que considerar los tipos de lesiones, donde, vuelvo a repetir, no es claro hacer una asociación entre la edad y efectivamente las lesiones que son no fatales, vuelvo a indicar y hacer esa diferencia. Los tipos de industria, acá algo que atañe mucho a Mutual es el tema de la industria, sobre todo en aquellas que hay mayor lesiones no fatales, como es en el caso de la construcción, y algo de las industrias que nosotros estamos también ahora trabajando es el tema del transporte. Ya son
importante en ese tipo de industrias. Hay industrias que uno sabe que tienen mayor tasa de accidentabilidad. La base de datos es importante, de dónde venían los datos. Algunos venían de reclamos de compensación, datos de autorreporte y algunos de sistemas de vigilancia. Una especie así como de Epivigilia, pero de accidente, ¿ya? Tipo de contrato, eso también no sabemos si los trabajadores jóvenes están expuestos, y eso es una cosa que hay una gran discusión, a mayor riesgo o menor riesgo en base a las tareas en el trabajo que realizan y los diferentes tipos de contratación que tienen, ¿ya? Eso también es importante. A veces las bases de datos no entregan tanta información respecto a eso. Y el fenómeno de lo que yo les explicaba, una cosa es la edad cronológica y otro es el fenómeno del trabajador sano, ¿ya? ¿Y cuál es el fenómeno del trabajador sano? Que si la persona trabaja a edades avanzadas, uno esperaría que ese trabajador está ahí y trabajadores están ahí porque están sanos, ¿ya? Entonces, el que ya no pudo seguir, que era lo que explicaba un poco con el tema físico, ya se jubiló previamente. Entonces, muchas veces no solo vale la pena evaluar, y eso es parte de la metodología, la edad cronológica, ¿ya? Sino que también hay aquellas características físicas, porque un trabajador sano de 60 años o 65 años que tiene una buena condición física y desde el punto de vista cognitivo están presentes en estas muestras, pero bajo ese sesgo, que son trabajadores que, vuelvo a repetir, se mantienen porque están sanos, ¿ya? Y bueno, y una cosa que lo planteamos antes y lo volvemos a replantear y dejarlo súper claro, porque por eso, oye, ¿por qué no tomaron los 60 años, los 65, los 50? Bueno, falta un consenso de una definición de trabajador mayor que es necesario, sobre todo en este tipo de estudios, colocar un corte para poder hacer un análisis y ver el tema también, por ejemplo, de la discriminación y cómo se aborda a futuro. Nosotros, vuelvo a repetir, colocamos 45 años, ¿ya? Dentro de las conclusiones, en el caso de los accidentes, los trabajadores mayores, por desgracia, se ven más involucrados en lesiones fatales, ¿ya? Explicado principalmente por este tema de la fragilidad. No es posible esclarecer si la edad determina realmente la disminución en el riesgo de sufrir cualquier tipo de lesión. También eso lo han mencionado estudios anteriores. Para futura investigación es importante el consenso en base a lo que se entiende por trabajador mayor, que tal cual lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, acá hay unas recomendaciones que Carlos las va a desarrollar, pero es el tema principalmente de promoción, y no vale la pena solo llegar a la promoción de salud cuando el trabajador tiene 50 o 60 años, sino que esto es una cosa importante desde el ciclo de la vida. ¿Ya? Si uno ve la nueva recomendación de la Organización Mundial de la Salud, hace recomendaciones por grupo etario, pero no simplemente cuando tú ya estás a puertas de jubilar. Eso tiene que ser o preocuparse desde el ciclo de la vida importante. Identificar también aquellos trabajos que tienen un mayor riesgo y desarrollar, importante, que lo va a explicar Carlos, programas que apoyen y mejoren resultados de seguridad en los trabajadores mayores y también, de todas maneras, en aquellos trabajadores más jóvenes. Ya no se puede hacer ese tipo de discriminación. Carlos, te dejo paso para poder presentar. Ya. Gracias, Ignacio. Bueno, buenos días a todas y todos. Continuando con la presentación, otra parte del trabajo realizado tenía relación con la productividad, y que fue fruto, además, dentro de la guía, generó una publicación científica que ya está aceptada, pronto probablemente a ser publicada en la revista Work. Pero con respecto a lo que es productividad, también muy parecido a lo que pasó con la definición de trabajador mayor, hay muchas definiciones de productividad, ¿ya? Donde en general lo que nosotros consideramos como productividad la podemos separar en tres grandes áreas, que son el desempeño, vale decir, la cantidad o calidad de productos o servicios que se realiza. También tenemos el ausentismo, vale decir, los días perdidos asociados al trabajo, y el presentismo, que es básicamente ir al trabajo enfermo y por ende yo no produzco de la mejor manera, ¿ya? Enfermo o enferma se entiende, o cursando algún tipo de patología, ya sea física o mental, ¿ya? Esas son las tres grandes dimensiones que uno puede encontrar en general en la literatura, ya que hay muchas definiciones de productividad, pero habitualmente se clasifica por desempeño, cantidad o calidad, en ausentismo
o en presentismo o las tres. Entonces, muchos estudios, por ejemplo, tomaban una de estos componentes, o dos, o tres, y por ende nosotros dentro de esta parte de la guía tenemos 74 estudios con 88 hallazgos. ¿Ya? Es por eso que hay más hallazgos que estudios, porque hay estudios que consideraron más de una de estas dimensiones de lo que es productividad. ¿Ya? Entonces, pero si consideramos la productividad como englobando todos estos estudios, los 88 hallazgos, podemos ver que en la mayoría de los casos, vale decir, en cerca de un 41%, no hubo diferencias significativas entre los trabajadores mayores y los trabajadores más jóvenes. ¿Ya? Después una segunda mayoría, donde entonces con 31%, donde decía que los trabajadores más jóvenes tenían una mejor o mayor productividad, y un 28% donde los trabajadores mayores eran más productivos, vale decir, entre estos últimos dos, vale decir, donde los trabajadores mayores tenían mayor productividad, y donde tenían menos era prácticamente ínfima la diferencia. ¿Ya? Muy parecido a lo que presentó Ignacio, en la mayoría de los casos, los estudios que encontramos eran en Europa, ¿ya? Y segundo caso, las Américas, principalmente Norteamérica, ¿ya? Estados Unidos y Canadá. Ahí el resto ya podemos irlo repartiendo en los diferentes eh, continentes. ¿Ya? Y de los 88 hallazgos, eso también es importante, la mayoría de los estudios fueron de tipo de cohorte, ¿ya? Vale decir, una foto en un momento en particular, ¿ya? Y 21 de estos hallazgos eran producto de estudios longitudinales, vale decir, donde mirábamos a lo largo del tiempo, ya sea prospectivamente hacia adelante o retrospectivamente, vale decir, mirando hacia atrás en base a un hallazgo, cuáles eran los resultados en estas diferentes dimensiones. Esto es importante, les voy a comentar brevemente por qué. Siguiente, Ignacio, por favor. Gracias. Entonces, con respecto a lo que es el desempeño, ya estamos subdividiendo en lo que es productividad, encontramos de que no había diferencias, incluso los trabajadores mayores tenían mayores niveles de desempeño que los trabajadores más jóvenes, ¿ya? Vale decir, cantidad o calidad, ¿ya? Y esto probablemente, y tiene relación también con el tipo de estudio que hablábamos anteriormente, ya que hay un modelo de la productividad que es el modelo de U invertida, que en realidad es como una forma media parabólica, como se puede ver acá. ¿Por qué? Porque que también tiene una implicancia con respecto al diseño de los estudios. Vale decir, en este caso, si yo me comparo a mí mismo, desde que entré al mercado laboral hasta que salí, mi productividad siempre va a ser mayor, vale decir, mi nivel de formación, mi experiencia, obviamente que va a ser mayor, voy a alcanzar un pic, y probablemente hay un decrecimiento pasado ese pic, pero sin embargo, si yo comparo el punto de inicio con el punto final, ¿ya? Mi desempeño siempre va a ser mayor que en el inicio, ¿ya? Y este modelo en forma de U invertida se ha reportado por varios autores, y tienen diferentes edades peak, ¿ya? Como decía Ignacio, ¿cierto? Cercanos, algunos dependiendo de las capacidades físicas, las capacidades cognitivas y también del tipo de trabajo, ¿ya? ¿Y por qué les decía que el tipo de estudio también es importante relacionado con este modelo? Es que en general los resultados, dependiendo de si los datos son de manera transversal, vale decir, una foto en un momento en particular, o si yo comparo los sujetos a lo largo de su espectro productivo, obviamente va a hacer diferencia. Ya, por ejemplo, no sé, en los estudios que son transversales, ¿cierto? Donde yo tomo una foto en un momento en particular, obviamente no se considera el efecto del envejecimiento intraindividual, ya en el rendimiento o en el desempeño, donde la magnitud probablemente sea significativamente menor versus cuando yo considero, en un estudio longitudinal, cuando yo considero o lo comparo con estudios transversales. ¿Ya? Vale, es decir, si yo comparo jóvenes y trabajadores mayores en un momento en particular, pero no comparo a ese trabajador desde que ingresó hasta que terminó, obviamente que voy a tener resultados que pueden ser bastante sesgados, ¿ya? En el caso nuestro, por ejemplo, hubo solamente 2 artículos que en el ítem desempeño. Ya recuerden que teníamos productividad, y productividad teníamos desempeño, o sentismo, presentismo. Entonces, dentro de lo que es desempeño, solamente 2 tenían un diseño longitudinal, donde uno encontró que los trabajadores tenían mayor rendimiento, vale decir, donde comparaban a lo largo de 3 años un grupo de trabajadores mayores con trabajadores jóvenes.
donde los trabajadores mayores efectivamente tenían mejor rendimiento y uno no encontró diferencia, ¿ya? Mientras en el caso del desempeño, 17 estudios tenían un diseño transversal, ¿ya? Y donde 10 encontraron que los trabajadores mayores tenían un mejor desempeño que los más jóvenes y 5 no encontraron diferencia, ¿ya? Entonces es súper importante también eso de considerar en los diseños metodológicos, porque obviamente los diseños longitudinales son más caros, son más costosos, pero sin duda que pueden entregar información un poco más customizada, en el sentido de que podemos comparar a cada sujeto consigo mismo y no necesariamente contra personas que tienen otras características, ¿ya? En parte este modelo de la U invertida se explica por lo que mencionaba Ignacio, ¿ya? Porque si bien, ¿no es cierto?, las personas después de cierta edad pueden experimentar una disminución en sus capacidades, en el contexto laboral, salvo algunos casos específicos, como los radiocontroles aéreos, como mencionaba Ignacio, las capacidades tienden a ser submáximas, tanto físicas como cognitivas. Y sin embargo, la inteligencia cristalizada, la sabiduría y la madurez compensan, obviamente, la disminución de esas capacidades, ¿ya? Entonces, esta mejora emocional, por ejemplo, en algunos estudios en estas capacidades de sabiduría, del manejo, regulación de emociones, o de situaciones de estrés o depresión, sin duda que se observa con mayor frecuencia en personas de mayor edad. Y, por ejemplo, nosotros en el caso de algunos estudios que nos llamaron la atención, era el caso de la ansiedad que producía en el desempeño de músicos de orquesta, ya de filarmónica, a ese nivel, de alto nivel de desempeño. La ansiedad previa y la ansiedad previa al desempeño era significativamente menor en los trabajadores, en los músicos mayores, que en los músicos más jóvenes, ¿ya? Entonces, en general, la disminución de las capacidades no necesariamente produce una disminución en el desempeño, ¿ya? Como acabamos de ver ahora. De hecho, es todo lo contrario, ¿ya? Por ende, nosotros acá lo que nos gustaría transmitir es que el rendimiento no se ve afectado necesariamente por la edad, en este caso por el contrario, y que más que nada depende del tipo de trabajo, ¿ya? Como lo que explicaba Ignacio anteriormente, ¿ya? Incluso, por ejemplo, ninguno de los estudios que revisamos consideraba la edad subjetiva, ¿vale? Es decir, cuán bien yo me siento, cuán joven yo me siento, lo cual es súper importante, como decía Ignacio. O sea, pensemos en los seres humanos como organismos no triviales, o seres no triviales, donde obviamente tenemos, si ustedes lo llevan ya a los ensayos clínicos, por ejemplo, a los que les gusta más ese tema, el efecto placebo, ¿no es cierto?, que yo pienso que la bolita menta me va a quitar el COVID, por ejemplo, tiene un efecto no menor, ¿cierto? Y por el contrario, el efecto nocebo, ¿vale? Es decir, que yo pienso que algo me va a hacer mal, también tiene un efecto significativo, ¿ya? Por ende, la edad subjetiva, algo que es un tema que está al debe, cuán joven las personas se sienten, o cuán vital se sienten, o cuán capaces se sienten, es súper importante, y algo que también está al debe en la literatura, que en el caso de este estudio que nos tocó, o de este trabajo que nos tocó realizar. Siguiente, Ignacio, por favor. Voy a saltar. Entonces, respecto al ausentismo y el presentismo, y me olvidaba de mencionar que en el caso nuestro, la mayoría de los trabajos o de las industrias donde los trabajadores mayores eran superiores en desempeño, tenían que ver con el ítem o con el rubro servicios, todo tipo de servicios, obviamente por esta madurez y por esta capacidad de autorregulación mayor, y también de experiencia, obviamente, que requiere el trato con personas, ¿ya? Es muy frecuente hablar con los ingenieros, decir o escucharles decir sobre todo los ingenieros industriales, los de fierro, que preferirían más trabajar con los fierros que con las personas, porque el fierro se suelda, se corta, pero las personas obviamente es bastante más difícil de manejar, y obviamente la experiencia tiene bastante más que aportar. Bien, con respecto a las dos variables de ausentismo y presentismo, como bien mencionaba en un principio, no se encontraron diferencias significativas entre las edades, ¿ya? Donde en el caso de presentismo, el 61% de los estudios que se realizaron en esta categoría no encontraron diferencia entre los trabajadores mayores y menores, ¿ya? Y como segunda mayoría, el 28% de los trabajadores mayores tuvieron menos presentismo, es decir, tenían menos presentismo que los trabajadores o sus contrapartes más jóvenes, ¿ya? Por el contrario, en el ausentismo sí fueron
tuvieron mayor ausentismo los trabajadores mayores, cercano a un 43%, que los trabajadores más jóvenes, ¿ya? Y en segunda mayoría venía un 39% donde de los estudios donde no se encontraran diferencia en el ausentismo, ¿ya? Las explicaciones probablemente tienen que ver con de este fenómeno de por qué es mayor el ausentismo, probablemente con la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y también los mayores tiempos de recuperación, los cuales habitualmente se asocian con lo que mencionaba Ignacio de la fragilidad, ¿ya? Que no es una ley, o sea, no es una norma, pero que habitualmente tiende a estar más frecuentemente presente en los trabajadores mayores, ¿ya? Ahora, esto también es una especie de subanálisis que se realizó porque si yo falto al trabajo o si me presento con alguna dolencia, con algún problema de salud en el trabajo, llámese presentismo, quiere decir de que inherentemente tengo una patología, alguna enfermedad o tengo algo que me está aquejando, ¿ya? Entonces, también hicimos una subdivisión de separar los estudios por aquellos que reportaban, decían, por ejemplo, días perdidos del trabajo, ¿ya? Y días perdidos, o sea, días perdidos en el trabajo, ausentismo, ¿ya? Donde se reportaba una patología de base en general y aquellos donde no se reportaba una patología de base, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, nosotros había un estudio, recuerdo, que comparaba el ausentismo de trabajadores mayores con trabajadores jóvenes que tenían artritis reumatoide, ¿ya? Y en este caso llama bastante la atención de que tienden a igualarse los efectos, ¿ya? Vale decir, cuando se reportaba el ausentismo en términos generales, no habían diferencias en un 34% de los estudios entre trabajadores jóvenes y trabajadores mayores. Sin embargo, cuando se trataba ese caso, como el ejemplo de artritis reumatoidea, tendían a igualarse, vale decir, en un 50% de los estudios no había diferencias entre las edades, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, podría inferirse de que obviamente es la enfermedad, ¿ya? El rol mediador más que la edad, ¿ya? Y como hay una relación, ¿cierto?, entre mayor edad, habitualmente mayor edad, mayor enfermedad, aunque no es una regla, podría explicarse en parte el ausentismo, pero sin embargo cuando comparamos peras con peras, vale decir, jóvenes, mayores, con una patología en particular, tienden a igualarse con respecto a lo que es ausentismo, lo cual es bastante interesante, ¿ya? Siguiente, Ignacio, por favor. Gracias. Entonces, eso es súper importante mencionar que a modo de resumen de esta sección de ausentismo y presentismo, es que las capacidades físicas, obviamente disminuidas, mediadas por las enfermedades, pueden ser el punto clave, y no necesariamente la edad, independiente de que haya una relación ya entre ellas. Vale decir, la enfermedad es generalmente responsable del ausentismo, pero no la edad, ¿ya? Y por ende es súper importante contar con espacios que sean acordes para todo tipo de personas en los lugares de trabajo, ¿ya? Vale decir, las condiciones, como decía Ignacio, las condiciones de las tareas que se realizan en el trabajo cumplen un rol fundamental, ¿ya? Entonces, eso es, sin desconocer obviamente la asociación que existe entre edad y mayor incidencia, por ejemplo, patologías crónicas, no necesariamente es una regla, ¿ya? Por ende, es muy importante, como decía el Ignacio, el ir trabajando en los conceptos de salud desde temprana edad a lo largo del ciclo vital. Gracias, Ignacio. Bueno, con respecto a las buenas prácticas, bueno, ya, ¿qué hacemos? La verdad es que lamentablemente no existe una receta. ¿Ya? La salud, como todos los que somos del área de la salud o que estamos vinculados de alguna manera, sabemos que no existe una receta. Y es un traje a la medida, ¿ya? Y ese traje a la medida va variando, incluso dependiendo de cuáles son nuestras situaciones biopsicosociales, obviamente, a lo largo de nuestro espectro vital. De hecho, este tema es súper complejo porque, como dice Ilmarinen, existe una serie de brechas que dificultan el realizar intervenciones exitosas, ¿ya? Que son, básicamente, Ilmarinen habla mucho acerca de la capacidad de trabajo, o la habilidad de trabajo, o workability, donde dice que
si ustedes se fijan acá a la derecha, existen varias brechas o gaps, ¿ya? Dice que finalmente hay bastante información o cada vez se investiga más acerca de las características de los problemas, pero eso no necesariamente se traduce en intervenciones eficaces, ¿ya? Vale decir, hay una brecha o la brecha entre el saber y el hacer, o el knowing, doing, o brecha KD, que tiene varias subbrechas, por así decirlo, ¿cierto? Vale decir, habitualmente se tiende a conocer o a evaluar bastante cuáles son los problemas, a tener un conocimiento, un cuerpo de conocimiento bastante grande, lo cual dista bastante de las intervenciones concretas, del hacer, del doing, ¿ya? Por ende, al aumentar el conocimiento acerca de un problema, estamos aumentando la brecha con respecto al realizar acciones concretas, ¿ya? La brecha A o gap A, como se puede ver ahí. Y además que obviamente al ser las organizaciones y los tiempos cada vez más dinámicos, hay una brecha B, que es la brecha de tiempo, vale decir, desde que yo sé que un fenómeno está ocurriendo, ¿ya? Y conozco y investigo acerca de ese fenómeno en particular, más me demoro en intervenir mientras la organización va evolucionando y avanzando, y por ende puede que ese conocimiento o esa información vuelva o no sea tan útil en ese momento en particular, ¿ya? Entonces tenemos ahí una brecha tridimensional que obviamente hace que estas recetas o estas intervenciones sean bastante más complejas, pero independiente de eso, sí se pueden tomar acciones concretas y tratar de adaptarlas a la realidad de cada organización y de cada país, por cierto. Siguiente, Ignacio, por favor. Ahí está. Gracias, Ignacio. Me está apurando, Ignacio. Entonces, eso tiene que ver con respecto al concepto de trabajo sostenible, ya que en el ámbito laboral se refiere a las condiciones que permiten a una persona satisfacer sus necesidades a través del trabajo en el presente, pero sin comprometer su capacidad de trabajar en el futuro, ¿ya? Esa es la definición que establece el Eurofund. Lo cual obviamente que este concepto de sostenibilidad implica considerar las características del trabajo y las características y circunstancias de la persona, ¿ya? Donde uno de los determinantes más directos de la sostenibilidad del trabajo son las características del mismo, ¿ya? Donde obviamente esta calidad tiene un impacto potencial en el bienestar de las personas, ¿ya? Donde podríamos definir 4 de estas dimensiones, que son básicamente las ganancias o los ingresos, las perspectivas, la calidad intrínseca del trabajo y la calidad del tiempo, ¿ya? Si ustedes se fijan en ingresos, básicamente tiene que ver con lo que es la remuneración, en la perspectiva con respecto a lo que es la seguridad laboral, el desempeño profesional, el tipo de contrato fijo, contrato por faena, etc. La calidad, ¿no es cierto?, intrínseca del trabajo con respecto a lo que son las relaciones sociales, el entorno físico, ¿cierto?, los elementos de trabajo, el entorno inmediato, el ritmo de trabajo y las habilidades requeridas, y cómo es la calidad del tiempo de trabajo, la duración, las capacidades de tener flexibilidad y también la planificación, ¿ya? Entonces, obviamente que hay un efecto indirecto, obviamente, del tipo contrato, del desarrollo profesional, de la seguridad laboral, pero hay obviamente un enfoque principalmente directo, si ustedes se fijan en las dos últimas dimensiones que tienen que ver con la calidad intrínseca del trabajo y la calidad del tiempo, obviamente, del mismo. Bien. Siguiente, Ignacio, por favor. Entonces, obviamente que a lo largo de la vida, nosotros vamos cambiando y van cambiando nuestras prioridades y nuestras necesidades y nuestra disponibilidad de tiempo para trabajar, ¿ya? Donde obviamente cuando uno recién egresa tiene una alta disponibilidad, harto tiempo laboral, después viene la familia, o ¿por qué no? Vienen algún familiar, hacerse cargo de algún familiar enfermo o con algún problema de fragilidad probablemente asociado a la edad, y después obviamente de hacerse cargo en paralelo con el trabajo, obviamente que disminuye la disponibilidad de poder trabajar, ¿ya? Y hasta hace un tiempo, con la jubilación, la disponibilidad con el trabajo habitualmente terminaba, ¿ya? Pero como Ignacio bien lo mencionaba el día de hoy, eso ya dejó de ser así, las personas siguen trabajando más tiempo, y no necesariamente significa la jubilación el fin de la disponibilidad, ya que obviamente las personas también están buscando permanecer más tiempo en el mercado laboral, ¿ya? A menudo con tiempos de trabajo más reducidos, ¿ya? O con características un poquito más acorde a sus necesidades, ¿ya? Por ende, es súper importante también entender que durante el transcurso de la vida
obviamente que la capacidad de trabajo o la disponibilidad, mejor dicho, de trabajo puede variar, probablemente por problemas de salud, por habilidades que se vuelven obsoletas sobre el día, todo el día de hoy con la industria 4.0, que se ha despedido, por ejemplo. Yo creo que la pandemia ha sido una gran lupa, una lupa aceleradora de este proceso donde han quedado en evidencia bastante de estos temas que hemos conversado el día de hoy. Por ejemplo, también el asumir cuidado de los seres queridos, ¿cierto? Dentro de otras cosas. Entonces, de seres dependientes, ¿ya? Niños pequeños, adultos mayores, etc. Entonces, obviamente que el considerar toda esta evolución respecto a lo que es de disponibilidad de trabajo y ir incorporando eso en las diferentes etapas que están las personas en programas o de forma formal en la organización es súper importante. Siguiente, Ignacio, por favor. Entonces, respecto a la organización del trabajo, la flexibilidad es algo que es clave y es súper importante. ¿Para qué? Para poder conciliar las diferentes, por ejemplo, fases en la cual una persona está a lo largo de su vida. Y hay diferentes tipos de flexibilidad, en el tipo de trabajo, en el horario, en la programación del mismo, en el desarrollo de la carrera, en los beneficios, dentro de otras cosas, ¿ya? Entonces, obviamente que un claro ejemplo, ¿no es cierto?, de flexibilidad tiene que ver lo estamos viendo el día de hoy con el famoso teletrabajo, donde es altamente, si bien no es recomendable, es muy frecuente que aquellas personas que tienen niños pequeños que tienen que trabajar en paralelo en tareas de concentración, trabajen en la noche para poder tener un rato sin los llantos, los griteríos y todo lo que implica trabajar con niños pequeños en paralelo durante la casa, ¿ya? Entonces, es importante también ofrecer diferentes incentivos y flexibilidades en todo su espectro, dependiendo de la etapa en la cual las personas están, ¿ya? Por ejemplo, hay un estudio de Bali de Lanche el 2015, dice que en general los trabajadores mayores, con la definición que nosotros planteamos ahora, por el ciclo en el cual habitualmente las personas tienden a estar en esa etapa, tienden a preferir bastante más la flexibilidad con respecto a horarios, a jornadas, principalmente para hacerse cargo también de los imprevistos que implica tener al cuidado otros seres u otras personas u otras responsabilidades, ¿ya? Mientras que los trabajadores más jóvenes prefieren una flexibilidad, por ejemplo, con respecto para poder realizar, o incentivos con respecto a realizar formaciones de cursos de especialización o de posgrado, y también un aumento en la remuneración y en el desarrollo de la carrera, ¿ya? Vale decir más que nada por el incentivo del desarrollo de carrera y por el desarrollo, por el tipo de los incentivos más económicos, ¿ya? Entonces, eso también es importante también ir considerando qué es lo que se entiende o qué es lo que es útil de flexibilidad según las necesidades de las personas en su etapa del ciclo de vida. Siguiente, Ignacio, por favor. Entonces, algunas recomendaciones que, como les decía, no son recetas, pero son que se pueden de alguna manera tomar como ideas o referentes, son obviamente donde se pueden flexibilizar, por ejemplo, las horas de entrada y de salida, por ejemplo, lo que se conoce como programas de invierno, para obviamente tratar de que las personas eviten, en el caso de tener fragilidades, temperaturas frías, por ejemplo, permitir el trabajo de la casa o el del teletrabajo, ya. Desde ese punto de vista, yo creo que esta pandemia, como les decía, ha sido una gran lupa aceleradora en muchas, y también acusete de muchas situaciones con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy, en el horario de tener horarios flexibles, por ejemplo, de ingresar más tarde o más temprano, tener una jornada laboral más corta o de menor cantidad de horas semanales. Con respecto a la programación del trabajo, rotar o tener alternancia con puestos de menor carga, tratar de evitar los turnos de noche. Con respecto al desarrollo de carrera, por ejemplo, en el caso de que así sea, la reducción de responsabilidades, cambio de puesto o reentrenamiento en nuevos puestos. Y también ciertos beneficios como, por ejemplo, las jubilaciones parciales o trabajo a medio tiempo, ¿ya? Eso es muy común, por ejemplo, en la academia, que los profesores no se jubilan de un paraguaso para otro, sino que siguen trabajando quizás con un tiempo parcial, con responsabilidades reducidas, por una buena porción de tiempo, sin tener que jubilarse, como decía, de golpe y porrazo, ¿ya? Siguiente, Ignacio, por favor. Como decía antes, Ignacio, la adaptación y las condiciones del lugar de trabajo también son fundamentales. Ustedes, por lo que podrán ver acá,
La receta es bastante Wirasacha, me gusta decir a mí, sirve para todo, en el sentido de que es bastante, o debieran ser bastante holísticos, o sea, tendríamos que considerar desde la organización del trabajo, la salud y también la adaptación del lugar inmediato. Y esto hay un muy buen ejemplo que hizo la BMB, que ellos ya diagnosticaban en el año 2007, que en 10 años más, vale decir el 2017, hace 3 años, la media de la edad de sus líneas de producción iba a aumentar de 39 a 47 años, lo cual ellos ya estaban viendo que los trabajadores mayores estaban teniendo problemas de salud asociados a estas líneas de ensamblaje de automóviles, y que obviamente iba a comprometer su productividad. ¿Y qué hicieron ellos? Crearon una línea piloto, ¿ya? Donde en esa línea piloto incorporaron una serie de modificaciones, cerca de 70 cambios, pero por darle, donde pusieron puros trabajadores a edad promedio de 40 años, ¿ya? Versus la edad que tenían ellos de 39. Donde hicieron cerca de 70 cambios, pero por ejemplo algunos cambios que hicieron del entorno físico eran apuntados netamente al desgaste musculoesquelético, ¿ya? Por ejemplo, tener un piso de madera junto con un calzado adecuado al peso, sillas especiales tipo semisentado en varias estaciones de trabajo, instalaciones de mesas ajustables verticalmente en altura, instalación de lentes de magnificación que son flexibles, por ejemplo, para la manipulación de tuerquita y piezas pequeñas, entre otros. Y qué es lo que, como les decía, al implementar esta línea experimental paralela que seguía produciendo y la comparaban con la línea actual, vale decir, jóvenes versus mayores, mejoraron la productividad en un 7% en un año, igualando la productividad entre las líneas atendidas por trabajadores de ambos grupos etarios, ¿ya? Y para el año, en 2 años, vale decir, desde el 2007 al 2009, el ausentismo cayó en un 2% bajo la media de la planta, ¿ya? Lo cual obviamente es un muy buen ejemplo de cómo una adaptación del lugar de trabajo sin duda puede aumentar la productividad y sin duda perdurar la salud de las personas en un contexto de trabajo intensivo industrial. Siguiente, Ignacio, por favor. Entonces, hay algunas recomendaciones que se hacen en la guía con respecto, por ejemplo, a las tareas, son incluir las pausas adecuadas de descanso, rotación de los puestos de trabajo, que intercale diferentes magnitudes de exigencia, tanto cognitivas como físicas, vale decir, alternar tareas livianas con tareas más pesadas y viceversa. Con respecto a la estación de trabajo, adecuar el trabajo desde el punto de vista físico, que permitan ir alternando posturas, no trabajar en posturas mantenidas. Por ejemplo, en el caso de oficina, como mencionaba Ignacio, el tema del sedentarismo, le dice Ignacio el nuevo fumar, se está hablando el día de hoy, del estar sentado, el nuevo fumar, ¿ya? Desde el punto de vista del trabajo, ¿ya? Entonces, obviamente que requiere intervenciones de ese tipo con respecto a la estación de trabajo. Con respecto al entorno, eliminar el riesgo de zonas resbaladizas, ¿no es cierto? Ya sabemos el tema de la fragilidad y lo que implica una caída para una persona mayor. Además del diseño de la escalera y del calzado adecuado, obviamente, para prevenir las caídas, e incorporar cambios, obviamente, en los sistemas de iluminación para, obviamente, ir manteniendo los mejores estándares posibles, justamente para evitar tropiezos y accidentes asociados a lo que es la iluminación. Obviamente que las personas sepan cómo utilizar las nuevas herramientas en todo momento y los equipos de protección personal. Por ejemplo, el día de hoy estamos viendo cada vez más acá en Chile, poquito a poquito, pero la llegada de los exoesqueletos, ¿ya? Que tienden a ser una herramienta que pueden ayudar a las personas a disminuir su carga física, pero si no son utilizados y capacitados en cómo hacerlos, probablemente puedan causar más problemas que soluciones. En el caso de los asientos, obviamente, el transporte vehicular, tratar de disminuir las vibraciones, y en el caso de manejo manual de carga y paciente, obviamente, tratar de mecanizar las tareas y también, obviamente, los riesgos asociados a lo mismo. Siguiente, Ignacio, por favor. Como mencionábamos anteriormente, con respecto a lo que es la gestión de salud, es súper importante asumir de que no hay un traje a medida, sino que tenemos que buscar, que no hay una receta, que hay que buscar el traje a medida a cada organización. Y habitualmente nosotros vamos a encontrar que la gestión de la salud se menciona en la literatura, en particular con relación al impacto negativo del estrés crónico, ¿ya? Tanto mental como físico, ¿ya? Y obviamente la literatura hace, como les decía anteriormente, un hincapié relevante en enfoques que sean holísticos, multifactoriales, ¿ya? No los enfoques aislados, si bien los enfoques aislados sirven, tienen un impacto bastante más acotado, ¿ya?
por ejemplo, la evidencia del día de hoy respalda de manera, no respalda de manera absoluta, perdón, la efectividad de intervenciones de promoción de salud dirigida a trabajadores mayores, por ejemplo, para disminuir ausentismo o jubilarse antes de manera aislada, ¿ya? Pero sin embargo, a lo que me refiero, por ejemplo, un programa de nutrición, un programa separado, un programa de actividad física, ¿ya? Si bien son beneficiarios, son de impacto positivo, por ejemplo, en disminuir el perímetro cintura, el peso corporal, el IMC, y el síndrome metabólico, que son súper importantes para que es salud, la idea es que sea un todo de intervención. O sea, ojo, no estamos diciendo que no sirvan, son súper importantes, pero obviamente mientras más componentes vayamos abordando a lo largo de la intervención, es bastante mejor el resultado, ¿ya? Por ende, la salud de los trabajadores de más edad puede mejorarse con intervenciones activas en los lugares de trabajo, pero obviamente es muy importante considerar el contenido, la calidad y también el costo-efectividad de estas intervenciones, ¿ya? Obviamente que las instalaciones del trabajo se pueden proporcionar una oportunidad para desarrollar estos programas de salud y bienestar que sean accesibles para todos, ¿ya? Lo cual obviamente, si están bien diseñados, van a tener una mayor adherencia, ¿ya? Es un tema no menor, que es las motivaciones para adherirse a estos programas. Muchas veces las personas no tienen tiempo, no les interesa. Por ejemplo, muchas veces uno ve los programas de actividad física o, por ejemplo, los programas si bien digo de actividad física, se asocian, por ejemplo, a deportes competitivos, pero no necesariamente a condicionamiento físico o a ciertos indicadores que sean más puntualizables por cada persona. Entonces es súper importante también considerar ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, obviamente, todo lo que tenga que ver con bienestar es bienvenido, pero la idea es que sea parte de un todo, ¿ya? De programas bastante más amplios. Entonces, algunas recomendaciones que están presentes en la guía con respecto a lo que es actividad física, es que obviamente tratar de que tanto a nivel personal como a nivel organizacional esté la capacidad de moverse, ¿ya? Por ejemplo, lo que decía el Ignacio, lo que hablábamos antes del nuevo fumar, que es el sentarse, el tratar de que las personas tengan programas de sentarse menos en los lugares de trabajo que impliquen, por ejemplo, la reubicación de las impresoras, que tengan estaciones de semisentado de pie, etcétera, ¿ya? Intervenciones para dejar de fumar, o sea, lamento aquí para las y los fumadores, pero el cigarrillo se asocia lamentablemente prácticamente todas las patologías había y por haber, y muerte a toda causa, por ende, obviamente tratar para aquellas personas que lo quieran hacer, tener programas profesionalizantes, o sea, liderados por profesionales, bien digo, para dejar de fumar. Lo mismo con respecto a programas de alimentación y también programas con respecto a lo que es el bienestar emocional y físico también, ya sea por asistencia psicológica o también por programas de formación, ya sea dentro de los lugares de trabajo, ¿ya? Siguiente, por favor, Ignacio. Entonces, con respecto a la gestión de la edad, es súper importante que, como les mencionaba, considerar el espectro vital y las diferentes necesidades de las personas en sus diferentes etapas, ¿ya? Entonces, es súper importante considerar que cuando nosotros, además de adaptar el trabajo y el lugar de trabajo, hay que revisar el rol de los trabajadores mayores en la empresa y en las diferentes organizaciones, ¿ya? Me parece cómo podríamos nosotros apoyar la permanencia y el desarrollo de las labores que ellos saben hacer mejor y ellas saben hacer mejor, incluyendo en edad avanzada, ¿ya? Les pongo un ejemplo muy particular donde hablábamos antes de comenzar esto, en un trabajo de una empresa aeronáutica de mantenedores industriales, donde había un caballero de cercano a los 80 años que trabajaba a un horario reducido, pero él fue mantenedor incluso desde los aviones con hélice, ¿ya? Y era un rol de una mentoría técnica, pero también de una mentoría emocional y afectiva, ya que el trabajo bajo presión que reciben los mecánicos de las empresas aeronáuticas es significativo. Entonces, también ahí fue un caso muy bonito y también muy práctico de cómo una persona que ya había visto todos los aviones, sabía desde las piezas de un avión
a hélice hasta un Boeing de los últimos, ¿ya? Pero además el rol que cumplía dentro de sus capacidades y dentro de su experiencia, en un rol de orientador técnico, pero también en un rol de orientador como especie de coach emocional dentro de una organización donde obviamente los plazos importan, ¿ya? Por ejemplo, también en este estudio de Sousa que se hizo en Portugal, también es un trabajo muy interesante acerca de cómo aumenta el trabajo de las personas de mayor edad o cómo se sociabiliza el rol de las personas de mayor edad y cómo se ve al trabajador mayor, ¿ya? De manera similar, es súper importante también considerar el modelo de Ilmarinen, que básicamente es el modelo de una casita con 4 pisos, donde tenemos para tener, vale decir, una mejor capacidad de trabajo a lo largo de nuestra vida, tenemos que tener ya sea una capacidad funcional, ¿cierto? Una salud y una capacidad funcional como base, también con diversas competencias y experiencias de aprendizaje que tienen las personas, lo cual obviamente va en directa relación con los principios, las actitudes y las motivaciones, y también con el trabajo, el entorno de trabajo y la comunidad, ¿ya? Entonces, obviamente, todas estas están interconectadas entre sí y se van a traducir sí o sí en una mejor capacidad de trabajo o work ability. Siguiente, Ignacio, por favor. Está volando Ignacio, siguiente. Entonces, como les decía, el crear gestión de la edad, diferentes estrategias de reclutamiento donde seamos capaces de identificar cuáles son las capacidades en las cuales los trabajadores mayores pueden ser realmente un aporte en el lugar de trabajo con respecto al aprendizaje y gestión del conocimiento, capacitación para que se puedan entrenar, educar y desarrollar durante la vida laboral, y también derribar los estereotipos y resaltar el valor de los trabajadores mayores y también de que el estándar no es ser joven, fuerte y productivo asociado a la edad, sino que cada uno y cada una puede tener diferentes aportes significativos dependiendo del trabajo y del lugar en el cual se desempeña. Siguiente, Ignacio, por favor. Entonces, con respecto a lo que es la organización del trabajo, es súper importante también mencionar que las intervenciones, como le decía, tienen que ser de manera holística, con múltiples componentes, donde obviamente se tienen que tomar en cuenta las necesidades e intereses específicos de capacitación de las personas para aumentar la eficiencia también, y la motivación en el trabajo, ¿ya? Voy a pasar un poco más adelante porque estamos un poco atrasados. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a lo que es la organización del trabajo, algunas recomendaciones son la participación de las personas, de los trabajadores, es clave en las intervenciones, vale decir, el trabajo participativo siempre va a ser un ganar-ganar. El desarrollo de programas que permitan a las personas mayores educarse, entrenarse y desarrollarse a través de su espectro de vida laboral, abordando también la variabilidad de necesidades, eso es súper importante, ¿ya? No necesariamente los mayores, sino también de todos los trabajadores independientes de su edad. Concientizar sobre las preocupaciones y la diversidad de los trabajadores de más edad también, derribando estereotipos, como decía Ignacio en un principio, y establecer incentivos financieros para que las personas de mayor edad permanezcan en los lugares de trabajo. Por ejemplo, existen diferentes políticas, como les mencionaba anteriormente, el caso de los académicos, pero por ejemplo hay programas que son el 80, 90, 100, donde por ejemplo en el caso de que a los trabajadores mayores se les permitía reducir su jornada laboral en un 20%, mientras que su salario se reducía en un 10%, pero los beneficios de jubilación, su jubilación se mantenía en un 100%. Y de esta manera las personas tendían a jubilarse, ¿no es cierto? La edad real de jubilación tendió a aumentar en 3 o 4 años, ¿ya? Obviamente también desarrollar planes de transición de habilidades basadas en la industria, ya que faciliten esta mentoría, como el caso que mencionábamos anteriormente, la transferencia de conocimientos y de habilidades intergeneracionalmente, vale decir, de los mayores hacia los más jóvenes, y también, ¿por qué no?, viceversa. Siguiente, Ignacio, por favor. Entonces, desde ese punto de vista, hay un enfoque que se viene trabajando en la NIOSH de Estados Unidos, ya desde el año 2010, bien digo, pero este reporte que es del año 2019, que es el Salud, Seguridad del Trabajador, donde básicamente son estos enfoques holísticos, donde reconocen que la edad por sí sola no es el único factor asociado con la productividad y la salud, y generalmente están mediados por varios otros, como el tipo de trabajo, el contrato, el entorno laboral y las características individuales de las personas, ¿ya? Por ende, la esperanza de vida saludable, vale decir, el vivir más tiempo pero saludable,
es lo que interesa, mantenerse en óptimas condiciones, ¿ya? Y eso es lo que reconoce la NIOSH dentro, o que establece como premisa dentro de lo que es el concepto de salud total del trabajador, ¿ya? Por lo tanto, la salud total del trabajador se diferencia de los programas de bienestar tradicionales, en que incluye todos estos aspectos que podrían contribuir a la enfermedad de una manera sistemática e integrada, y no se enfoca solamente en intervenciones unidimensionales aisladas en un contexto de trabajo, vale decir solo nutrición, solo actividad física, vale decir derriba la línea de que la pega es la pega y la casa es la casa, ¿ya? Porque eso ya se sabe que no es así, ¿ya? Somos un individuo que estamos en ambas partes, ¿ya? Por ende, algunas recomendaciones que se establecen acerca de estas intervenciones son que estas actividades y objetivos entre los diferentes profesionales tienen que estar coordinadas, ya sea desde gerencia hasta la operación. Actividades de evaluación tienen que ser orientadas a identificar todos los tipos de riesgos, laborales y no laborales, que afectan la seguridad y la salud de las personas. Eso es súper importante, ¿ya? Y también que las intervenciones prioricen la mitigación de todos los factores que contribuyen a tener una mala salud, seguridad o bienestar, ¿ya? Y también que el compromiso y participación de los trabajadores sea parte en la definición de los objetivos de estos programas, también de manera, básicamente, el enfoque participativo, en la identificación de problemas y también en la creación de soluciones o estrategias de intervención. Gracias, Ignacio. Eso también lo dice la NIOSH, que ninguna intervención funciona aislada, sino que tiene que ser la combinación desde políticas y de regulación a través de la legislación y también de los convenios colectivos que existen dentro de las organizaciones, también como las prácticas que tenga cada empresa, ¿ya? Y obviamente que estas intervenciones van a variar según la realidad de cada organización, y es súper importante que sean coordinadas y que consideren todo el espectro vital laboral de las personas, y que estos enfoques holísticos, obviamente, aumentan la probabilidad y el éxito de las buenas prácticas en el contexto de la fuerza laboral que envejece, porque obviamente se hacen cargo de la salud y la seguridad a todo evento, sean relacionadas o no relacionadas necesariamente con el trabajo, lo cual obviamente es un desafío. Y por ende es súper importante considerar las intervenciones de manera multigeneracional. Vale decir, esto es muy parecido a lo que es inclusión laboral, vale decir, si todas las personas pueden acceder a un espacio de trabajo, va a beneficiar o accesibilidad, ¿cierto? Va a beneficiar obviamente a las personas que tienen algún problema de movilidad, como también a los que no, si es que lo llegan a tener de manera transitoria o, quién sabe, definitiva a lo largo de la vida. Siguiente, Ignacio, por favor. A modo de conclusión, y con esto ya finalizo, este aumento en la expectativa de vida hace primordial abordar el envejecimiento de la población general y también laboral. Existen una serie de estereotipos hacia los trabajadores mayores, los cuales tenemos que derribar y esperamos en parte que esta guía ayude a eso, de que son menos productivos y más costosos, lo cual no es cierto. La productividad no se ve comprometida con la edad, siendo que incluso los trabajadores mayores tienden a tener en sectores servicios mejores desempeños asociados a lo que es la experiencia, la sabiduría y la madurez. En el caso de los accidentes, tienen menos accidentes no fatales, pero en el caso de los graves tienden a tener mayor incidencia, probablemente asociada a la fragilidad. Por ende, ahí es muy importante los enfoques holísticos diseñados a apuntar, o que apuntan a la salud total del trabajador a lo largo del espectro vital. Muchas gracias por su tiempo y discúlpenos por habernos alargado bastante más del tiempo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Ignacio. Nada, ya sabemos entonces, ¿cierto?, que los estereotipos en torno a la edad definen un tipo de discriminación y esto afecta a los trabajadores. No obstante la evidencia que ustedes han demostrado, no hay mayores diferencias, por ejemplo, en el tema del desempeño laboral y la productividad laboral, ni tampoco en el presentismo. Incluso ahí usted, Carlos, señalaba que en 28% de los estudios hay menos presentismo. Prestar atención entonces a los temas de la accidentabilidad, rehabilitación y fatalidad, donde sí se ven más afectados, y de las recomendaciones generales, ¿cierto?, tomar el tema de la prevención desde edades tempranas, ¿cierto?, que los trabajadores lleguen sanos a la edad mayor, y promover el trabajo sostenible, como señalaba Carlos, y hay que buscar ese traje a la medida y, por supuesto, revisar esta guía. Vamos a dar espacio a las preguntas. Nosotros tomamos las preguntas y en honor al tiempo las sintetizamos. La primera pregunta de Ignacio Méndez dice,
Respecto al tema de mayor fatalidad, ¿es igual en todos los países del mundo? Esa yo creo que es para los investigadores. Después tenemos, voy a señalar todas las preguntas, después las podemos repetir si tienen alguna duda, pero las voy a tratar de ir repartiendo, digamos, con los investigadores y con Elena, que está todavía presente. Después Paulina Hernández nos pregunta si conocen algún estudio que oriente sobre cuáles serían las pausas adecuadas y si estas serían diferentes para jóvenes y mayores. Yo creo que eso va para los investigadores, de acuerdo a la revisión sistemática de literatura. Y después Paula Jaime nos hace varias preguntas. En honor al tiempo vamos a leer las preguntas y vamos a dejar ahí en el chat el comentario más extenso, digamos. Y ella pregunta si, esto yo creo que lo puede responder Elena, y dice si hay reportabilidad de tipos de empresas con porcentaje de personas más adultas. Y hay dos preguntas que yo creo que puede estar dirigidas a los investigadores. Uno, ¿el factor nivel de sueldo en algunos servicios tiene alguna relación indirecta con la exposición por factores individuales? Y la segunda pregunta es si hay recomendaciones en la guía con respecto a la usabilidad del diseño de implementos de trabajo para personas mayores. Le doy la palabra a los investigadores, entonces, si quieren puedo repetir las preguntas. Me van indicando. Más o menos vamos a hacer uso de la memoria. La primera pregunta que tenía que ver si en los diferentes países, bueno, los datos eran de diferentes países en relación a la accidentabilidad fatal respecto a la edad. Eran bastante transversales, pero como se mencionó, la mayoría de los estudios eran de Norteamérica, específicamente Estados Unidos y Canadá, y los otros eran de Europa. Ya ahora nosotros no hay, a nivel sudamericano, no hay tanta diferencia. Nosotros, no sé, voy a decir una diferencia, pero estamos trabajando ahora con una base de datos que nos facilitaron de 5 años y los datos, el riesgo relativo, según la tasa que estamos sacando, todavía no se publica nada, pero hemos conseguido una base de datos bastante entretenida y sigue siendo igual mayor en Chile con los datos que hemos tenido, no puedo decir en relación a lo que habíamos encontrado en otros países. Nosotros tendemos a pensar y por la información que recabamos, que no habría diferencia entre países en relación a los accidentes fatales. Podría sí haber algún país donde efectivamente no tienen tan desarrollado el tema de salud ocupacional o de seguridad, donde podría escaparse, pero tiende a pensar, o tendemos a pensar que no, que debería ser bastante parecido en los diferentes países. En relación a la pregunta con pausas, y no había ningún estudio en general que estableciera las pausas y tiempos de reconocimiento específicos para diferentes tipos de trabajo, ¿no? por el grupo etario. Sin embargo, tal cual como se señala respecto a una pregunta que Nicolás plantea hasta el final, que respecto a si la guía presentaba también alguna cosa específica para el diseño de objetos. Acá yo quiero tratar de responder las dos preguntas, tanto la de las pausas o no. Yo creo que al final, cuando uno ve desde el punto de vista de una intervención, siempre apunta a aquellos trabajadores, como dijo Carlos al final, que si uno tiene la accesibilidad, es muy parecido a la accesibilidad, aquellas personas que pueden ingresar teniendo alguna discapacidad física, son capaces de ingresar a un lugar como una barrera, por ejemplo, arquitectónica, facilita también al resto. En este caso, uno cuando debiera diseñar, debiera preocuparse efectivamente en aquellas personas que tienen menores capacidades, entendiendo que las capacidades máximas, por ejemplo, disminuye la fuerza en las personas mayores. Si yo me preocupo de evitar, haciendo bien concreto, el manejo manual de carga y facilitando una de las medidas de adaptación de puestos de trabajo, yo facilito no solo a aquellas personas de edad avanzada, sino que también estoy favoreciendo a que mis trabajadores más jóvenes sufran menos desgaste y se vuelvan más productivos. O sea, eso es fundamental. En relación a las pausas, hay yo creo que es caso a caso y debiera haber, no está muy determinado, por ejemplo, cada cuánto tiene que parar una persona en una línea productiva, porque va dependiendo de las características que tiene cada una de ellas. Entonces sería medio chanta decir, oye, no, mira, cada 10 minutos. Lo que sí se puede o está más establecido es que una persona en general ojalá no debiera pasar, por ejemplo, más de 7 horas al día en conducta sedentaria, es decir, 1,5 METs de gasto energético, ojalá que no,
pero no solo tiene que ver con la cantidad total, sino con la pausa o el tiempo de exposición al sedente, y ahí sí está súper claro y establecido que debiera la persona no pasar más de 30 minutos, que debiera pararse, por ejemplo, pero en una pausa general es difícil establecer eso. En relación, nos queda la pregunta de los costos, si es que no me equivoco, no sé si me la puedes repetir, Nicolás, que eran 4 preguntas, esa se me fue, no sé, Carlos, si quieres agregar algo más a la respuesta. Sí, muy buena memoria. La otra pregunta era si el factor nivel de sueldo en algunos servicios tiene alguna relación indirecta con la exposición a factores individuales. Habían algunos, es muy difícil en las bases de datos o los estudios que revisamos, ese dato del tipo de contrato y los sueldos, efectivamente es complejo de analizar porque no venían muy detallados. Por lo tanto hay que ser bien honesto en eso, pero también tiene que ver, por ejemplo, un poco con el estudio entre las personas que, por ejemplo, el nivel de exposición a estrés, o quienes tienen más estrés. A pesar de eso se señala que, por ejemplo, los trabajadores que tienen salarios más altos en general tienen mayores niveles de estrés que aquellos que no. Pero como con contrato y cantidad de horas y el tema individual, por desgracia, bueno, y son artículos, los datos responden siempre, o los estudios responden a una pregunta de investigación, y por ejemplo la edad, en muchos estudios era específico por edad, pero otros ponían la edad como una variable nomás, y algunos balanceaban o no, pero no es difícil responder porque no estaríamos mandando ahí alguna condición. Sí sabemos que el tipo de contrato y la remuneración sí afecta algunas cosas de la accidentabilidad, y eso tiene que ver también con que algunos trabajos son realizados donde hay mayor accidentabilidad por personas más jóvenes. ¿Ya? Eso sí estaba establecido y sale escrito en la información específica. Y respecto, volviendo a un tema del diseño para personas mayores en la guía, que fue una situación que planteó Elena, efectivamente se trató de no complejizar mucho las recomendaciones en la guía, y se va a bajar, ojalá podamos bajarlo a este tipo de cartilla que sea más fácil para leer, pero efectivamente cuando tú ya quieres diseñar algo con ciertas características, vas a tener que tener un profesional con mayores conocimientos para diseñar efectivamente para el envejecimiento de la fuerza laboral en cosas específicas, un poco lo que señaló Carlos. Eso sí se puede entregar, lo que hizo la BEMB, por ejemplo, es bastante fácil, pero cuando entras al detalle, por ejemplo, de alturas, de dimensionamiento, etcétera, ya entra un poco a un nivel más complejo de poder entregar. Entonces la guía presenta cosas generales que tienen que ser abordadas de forma holística, y en algunos casos son bien puntuales, pero no la solución de pausas, por ejemplo, no hay una receta mágica de decir, oye, para cada 10 minutos, porque la línea 1 no puede ser igual que una empresa salmonera, o una empresa de construcción, o una empresa del área de industria de manufactura, por ejemplo. Entonces es difícil entregar ahí un detalle, pero si hay que pensar en las pausas, yo siempre debiera pensar en aquella persona que la necesita antes. Es el envejecimiento, entonces, si bien va a ser, entre comillas, uno podría decir que es discriminatorio, pero vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la ergonomía y la salud ocupacional, yo tengo que preocuparme de la persona desde que es joven, para que de esa manera el trabajo sostenible, al final de su ciclo vital, llegue en buenas condiciones. Nos ha pasado en algunas industrias que dicen, no, nosotros no tenemos nadie lesionado, y tienen puros trabajadores de 20 a 23 años, donde los niveles de rotación son altísimos, y eso no se preocupan de las condiciones de trabajo, entonces nadie aguanta el ritmo de trabajo, y ahí tiene que ver ya con un concepto, y todo está asociado, como señaló Carlos, al marco de legislación, y ese marco de legislación pone, por desgracia, ciertos límites que deben ser cumplidos con las empresas. Esa es la raya de cancha, que es muy, muy importante. No solo en Chile, para no ser tan autoflagelante, sino que en varios países. En la mayoría, me atrevería a decir. No sé si Carlos quiere complementar. Hola, Nicolás. No, yo creo que Ignacio lo dijo todo. Lo dijo bastante bien. No quiero hablar porque si no me van a retar que me pongo a hablar mucho. Pero yo creo que lo más importante que a mí me gustaría como considerar es el hecho de que la frontera ya cada vez es más borrosa entre la vida personal y la vida laboral. ¿Ya? Y eso es algo que
que antiguamente no era tan así, pero o sea, claramente la investigación y el desarrollo va hacia allá, a considerar cuáles son las características de las personas y sus realidades, y cómo eso se relaciona con el trabajo. Y yo creo que es un desafío no menor, ¿cierto? En la disciplina en la cual estamos, los organismos administradores, los entes reguladores, porque obviamente la salud, como mencionábamos anteriormente, es multifactorial. Entonces, puede que yo tenga todo espectacular en el lugar de trabajo, pero si estoy carente en un área personal o tengo algún problema en el área personal y no existen los mecanismos para poder apalancar durante un periodo de tiempo, quizás no menor, ese tipo de deficiencia, obviamente que pueden haber problemas. Entonces, como bien decía Ignacio, yo creo que es uno de los grandes desafíos del envejecimiento de la población trabajadora. Bueno, y también con lo que implica ahora de la industria 4.0, pues, la automatización y todo ese tipo de cosas. Yo creo que los trabajadores mayores van a cumplir un rol fundamental. Para quienes les interesa el tema de la industria 4.0, que son estos los sistemas altamente complejos de automatización y cómo las personas se involucran en esto, hay un libro, bueno, hay muchos estudios, los de Oxford en Inglaterra, pero un libro que lo comunica bastante entretenido, el de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda, y industrias que, y bien digo, industrias o trabajos que uno decía, no se pueden automatizar. Estamos hablando de medicina, jueces, por ejemplo, en el caso de la medicina, dicen que probablemente ya se están automatizando. O sea, de hecho, hay supercomputadores, Watson, que se leen toda la información científica de un ítem en particular, por ejemplo, y dicen que básicamente los médicos van a tener que reconvertirse hacia la parte informática o también reconvertirse a la parte de sociabilizar los diagnósticos que probablemente sean emitidos con mayor precisión por parte de computadores. Entonces uno dice, oye, esto es muy loco, pero bueno, cuando nosotros no íbamos a imaginar que íbamos a apretar un botón en nuestro celular y íbamos a decirle Siri, o qué sé yo, o Alexa o lo que sea, dime esta información o búscame tal dirección. O sea, y eso ya está pasando el día de hoy, donde obviamente el rol humano tiende a tener un rol más de coaching en ciertas ocupaciones, donde obviamente los trabajadores mayores con la experiencia tienen obviamente un rol bastante importante o tendrían un rol bastante importante que apuntar. Y obviamente el tema de la automatización también disminuiría bastante el trabajo físico y también eliminaría muchos puestos de trabajo, que obviamente también eso es algo que está al debe, no solamente asociado a la edad, sino como a la reconversión laboral, de ir diagnosticando qué tipo de ocupaciones se van a ir automatizando para ir creando planes de capacitación y de transferencia de habilidades en ese sentido. Yo creo que esos son los grandes desafíos que se nos vienen, independiente de la edad y también asociado a la edad. Gracias, Carlos. Nos quedan dos preguntitas más. Una que yo creo que la podría responder Elena Contreras, si está con nosotros todavía, y también es de Paula Jaime. Ella pregunta si hay reportabilidad de tipos de empresas con porcentajes de personas más adultas. Esa es una pregunta. Y la segunda, que apareció ahora, de Marcelo Romero, dice: dentro de la salud ocupacional y conociendo las condiciones de los ambientes laborales y características propias del avance de la edad, ¿deberían considerarse otros criterios o valores como límites de exposición ante este, comillas, nuevo grupo de expuestos laborales? Respondo lo de registro. Me estaban preguntando eso, ¿verdad? Ahí. Sí. Si existían registros. Bueno, la superintendencia cuenta con el CISESAT, que es el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todos los organismos administradores nos reportan todos los accidentes, todos los eventos ocurridos en la empresa, toda la estadística de accidentabilidad y fatalidad. Y estaba revisando la presentación del año pasado, del 2019. Todos los años la superintendencia presenta la estadística de accidentabilidad y lo estaba comparando con lo que decía en la guía respecto de las fatalidades. Y claro, es así. Los accidentes fatales se presentan con mayor frecuencia entre 45 y 54 años. No así los accidentes comunes, que no tienen diferencia entre trabajadores mayores y trabajadores jóvenes, que al menos no presentan grandes diferencias.
Esa estadística la obtenemos a partir de lo que nos reportan todos los organismos administradores. Y claro, yo creo que ahora efectivamente vamos a tener que empezar a incorporar esta variable en todos los boletines estadísticos que publica la superintendencia. Tenemos respecto de fatalidad, pero yo creo que también es importante respecto, hablaban algo de los días perdidos, de las licencias médicas, yo creo que hay que empezar a analizar esos datos para ver cómo se está presentando esta población trabajadora respecto de la estadística y de lo que ocurre en el lugar de trabajo. Así que es súper relevante. Y sí, claro, tenemos información, pero el único análisis que hemos hecho en particular ha sido respecto de la fatalidad. Pero creo que hay que indagar más y establecer otros tipos de variables también y establecer dentro de la estadística esta variable, que yo creo que también es relevante para establecer acciones en materia de prevención en los lugares de trabajo, establecer políticas públicas también, yo creo que es importante. Eso respecto de la reportería, y hablaban algo de límites de exposición. La otra pregunta, aquí, un segundo. Yo creo que esta pregunta puede ser también para los investigadores. Dice, dentro de la salud ocupacional y conociendo las condiciones de los ambientes laborales y características propias del avance de la edad, ¿deberían considerarse otros criterios y o valores como límites de exposición ante este nuevo grupo de expuestos laborales? En general, gracias por la pregunta. Hay dos cosas importantes. Primero, hay que definir los límites si se establecen límites como confort o se establecen los límites para determinar la posibilidad de una enfermedad o disminuir la probabilidad de que ocurra una enfermedad profesional, que son dos cosas completamente diferentes y que tienen en general carriles diferentes o debieran ser considerados. Primero, a partir de esa base. En general uno debiera apuntar más a niveles más bajos que tienen que ver con confort, y dependiendo del factor de riesgo o la exigencia del puesto de trabajo, el análisis correspondiente de la situación. Eso es uno. Al final uno, dicotómicamente, la enfermedad se define por sí o por no, si es laboral o no, y tiene unos límites de exposición determinados. Frente a esa condición, yo primero partiría de la base de no esperar a ese límite superior de una enfermedad profesional, así que no basar a niveles más bajos de confort. Dicho eso, que es un nivel más bajo, porque quiero proyectar a la persona de forma saludable, tal cual como señaló Carlos, sin comparar la diferencia entre la persona en su lugar de trabajo y la persona en su vida personal, por lo menos como empresa o como las exigencias, yo debiera tratar de bajar los límites a lo máximo posible, y en base a eso debiera considerar aquellas personas que están en una desventaja. ¿Ya? Y frente a eso, establecer va a depender del riesgo, pero si yo quiero que una persona no se enferme de algo o que esté saludable, yo debiera apuntar a niveles más bajos. Hay ya una situación específica con la guía de manejo manual de carga, donde se baja la exposición, no solo ahora como una condición que señaló Elena, que muchos de los datos que se trabajan solo, empezamos con el tema del género o el sexo femenino y masculino, sino que debiera ser tratado también, en ese caso la guía lo establece como sexo, masculino y femenino, la discriminación de los límites máximos, pero también ahora lo tiene asociado también a la edad, donde es un principio. Pero dicho eso, una cosa es el límite y otro es el riesgo. Entonces, yo en eso quiero ser bastante honesto, que hay que volver a la base de determinar las exigencias y disminuir la exigencia del puesto de trabajo si es que mi intención es que ese trabajador sea más productivo y se mantenga saludable la mayor cantidad del tiempo posible. No debiera esperar, y entiendo con esto que es súper concreto la pregunta, pero yo debiera entonces regular la ley, porque es la ley al final de cuentas la que de una u otra manera determine el accionar de las empresas sin importar su tamaño, ¿ya? Ni su casa matriz. Entonces yo creo que es desde ahí, desde los puntos de legislación del país y de aquellas instituciones gubernamentales, son las encargadas de establecer límites, y esos límites debieran apuntar no solo a prevenir la enfermedad, sino que a mantener condiciones saludables. Y en eso debiera fortalecer a aquellos grupos que están en mayor situación de riesgo. Por lo tanto, debiera apuntarse a la edad y sin ser ni discriminatorio ni nada, pero hay situaciones en las cuales las mujeres y los hombres no somos iguales, a pesar de que se trate de la igualdad en algunas cosas, en este caso no, por ejemplo en la fuerza física,
o también, por ejemplo, en las condiciones asociadas al sistema de turno, donde las mujeres se llevan la mayor cantidad de pega asociada a la doble presencia y por ende tienen mayor probabilidad de tener alteraciones. Entonces, yo creo que debiera apuntar a eso, y eso son los entes gubernamentales los encargados de determinar, y de todas maneras apuntar a esos niveles más bajos de confort y no de solo la prevención de una enfermedad. Espero que haya aportado a la respuesta. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, creo que respondimos todas las preguntas y en honor al tiempo vamos a dejar nuestra actividad hasta aquí. Reiteramos que la guía va a ser enviada a sus correos, a los correos que ustedes registraron cuando se registraron a esta actividad, y va a estar disponible pronto en la página del Centro de Cultura y Seguridad. Ahí Marta colocó el link de la página para que estén atentos. Y bueno, como parte del equipo de Mutual de Seguridad, le damos las gracias a todos y todas por participar en esta actividad, a los relatores, a Elena Contreras, a María Elisa León, por supuesto el equipo investigador Ignacio Castellucci y Carlos Viviani, y los esperamos a todos y todas a futuras instancias de difusión y conversación sobre estos temas, todos estos temas relacionados a salud y seguridad en el mundo del trabajo. Y eso, hasta pronto y que tengan un excelente día jueves. Y buen fin de semana también. Hasta luego. Chao, chao.